Y listo. Bien. Vamos a hablar ahora justamente en materia de ciudades, del tema de geografía económica, ¿no? La nueva geografía económica, o es un nuevo enfoque que justamente tiene que ver con las economías de urbanización. En particular, pues este enfoque de geografía, de nueva geografía económica, que así se le conoce, pues trabaja mucho con el tema de por qué algunas regiones sí se desarrollan, mientras otras no. Por ejemplo, particularmente, bueno, este enfoque es de 1997, lo empieza a trabajar Krugman, y nos dice, bueno, hay como tal economías de aglomeración y economías de urbanización. Cuando hablamos de economías de aglomeración, pues vamos a estar hablando, por ejemplo, de parques industriales, ¿no? Es decir, hay una razón por la cual empiezan a colocarse o posicionarse ahí diferentes tipos de usuarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, pues es porque es un parque industrial, pero también podría ser porque es una unidad habitacional o porque es un centro de distribución o es un puerto, ¿no? Es decir, ahí simplemente nos referimos a por qué las personas se van asentando en ese lugar, que puede ser solamente una o dos razones. Y cuando hablamos de las economías de urbanización, bueno, además incluye estas otras características de las que hemos hablado, ¿no? Que pues además requiere de esta combinación de los espacios de trabajo, con vivienda, etc., ¿no? Que tienen también, por ejemplo, una razón, que puede ser, bueno, pues es un puerto comercial, o en este caso Santa Fe, bueno, es un centro financiero. Y podemos ver que, por ejemplo, algunas de las características de las economías de urbanización, pues uno es que comparten insumos. Es decir, lo que llega a estas zonas les sirve a diferentes firmas. Entonces, pues obviamente es un lugar atractivo para vender porque las empresas que van a proveer estos insumos, pues no nada más les sirven a una empresa, sino a un conjunto de empresas que pueden consumir sus productos. Los insumos en particular, que son este concepto económico que se refiere a bienes para producir otros bienes, o bueno, más que bienes, normalmente aquí vamos a estar hablando de servicios. Entonces podemos tener, por ejemplo, los servicios de distribución de diésel, de gasolina, podemos estar hablando del servicio de agua, del servicio de energía eléctrica. Y también una de las características de las economías de urbanización es que se trabaja mucho en estos insumos, es decir, se crean infraestructuras que permiten dotar a toda la urbe pues de estos insumos que se requieren. Comparten el mercado de trabajo, ¿no? Es decir, hay una transferencia de trabajadores entre firmas. A medida que crece alguna, pues entonces los trabajadores se pueden desplazar a esa otra empresa porque desempeñan trabajo equiparable. Entonces hay una movilidad del trabajo entre los diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, una ciudad como la nuestra, que sobre todo se desempeña en el sector servicios, pues hay una buena movilidad de las personas entre, por ejemplo, vendedores en centros comerciales o en comercios establecidos en el centro o en negocios más pequeños, es decir, hay una flexibilidad. Hay un ajuste de las habilidades demandadas y ofertadas de mano de obra, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si se requiere trabajo especializado, se puede encontrar en esa urbe, justamente por estas características de que atraen gente, ¿no? Como habíamos visto en los procesos de migración anteriores. O también puede ser que las habilidades que se requieren no son tan especializadas, por lo cual entonces hay esta movilidad y a su vez se encuentra pues esas habilidades que se requieren para trabajar en indistintamente las empresas que se puedan colocar ahí. Hay una difusión del conocimiento, es decir, en la medida en que hay cercanía entre personas, entre empresas, hay una posibilidad de intercambio de ideas. Y eso a su vez permite pues la generación de nuevas ideas. Entonces, es un espacio propicio para la generación de innovación. Con este enfoque de la nueva geografía económica, además, se explica que entonces este desarrollo que pueden alcanzar
las zonas urbanas o las zonas metropolitanas, pues responde a algo que le llaman las fuerzas centrípetas y centrífugas. Las fuerzas centrípetas se refieren a que en la medida en que se combinan los bajos costos de transporte, ¿no? Por esto que decíamos, pues un mismo proveedor puede acceder a esa urbe y vender toda su mercancía, ¿no? Dentro de la misma zona con diferentes firmas. Entonces, se disminuyen estos costos de transporte y por lo cual también se pueden aprovechar economías de escala. También, por supuesto, al proveer a varias personas ahí, pues también están dispuestos a ofrecer mejores precios los proveedores, de tal forma que entonces también pueden aprovechar economías de escala, es decir, pueden aprovechar costos más bajos, ya sea de compra por volumen o porque al estar ya asentados, pues pueden incrementar su nivel de producción, o al cumplir ya con una planta de producción, pues ya tienen un costo fijo, por lo cual simplemente pueden incrementar, por ejemplo, los turnos o la cantidad de trabajadores o la cantidad de materia prima que es transformada, ¿no? Eso serían las economías de escala. Y las fuerzas centrífugas se refieren a que éstas se van a producir como resultado de que hay una cierta congestión, ¿no? Entonces, pues también, obviamente, mientras que las fuerzas centrípetas atraen, ¿no? A que más empresas, a que más personas busquen asentarse en estas urbes, las fuerzas centrífugas, pues más bien como que buscan expulsarlas, ¿no? Y esto, pues justamente derivado de que hay cierta congestión de los servicios, del precio de los terrenos, ¿no? Los altos precios del suelo, del predial también, por ejemplo, ¿no? De los impuestos que se pagan. Hay ciertas restricciones a la movilidad de mano de obra, ¿no? Entonces, si existen restricciones, bueno, pues es mejor buscar otros lugares. Entonces, justamente este enfoque dice, pues son conjuntas, ¿no? Hay tanto fuerzas que atraen a más personas hacia las urbes, pero también hay fuerzas que tratan, pues de sacar o que funcionan como razones para que la gente quiera moverse hacia lugares fuera de esas urbes. De la mano con este enfoque de la nueva geografía económica, pues surge la teoría de la acumulación o especialización flexible. Estos teóricos, Piore e Isabel, van a plantear que para esta forma de producción en masa, que tiene cierta rigidez, se va a ir transformando, se va a ir modificando o va a ir siendo desplazada por un tipo de producción más flexible, ¿no? Donde se le llama a esa forma espacial el distrito industrial o sistema local de pequeñas empresas. Es decir, esta producción en masa pues requería grandes cantidades de capital, maquinaria a lo mejor automatizada que tenía poca flexibilidad, y entonces lo que se va a hacer es pues también descentralizar esa producción tal vez a proveedores que puedan otorgar alguna de estos procesos, y entonces se va estructurando un sistema de empresas más pequeñas. De tal forma entonces que estos distritos industriales pues se van a ir asociando al tipo de organización que tienen dentro de una ciudad, ¿no? Y se va a ir estructurando como si fuera una red o una constelación, de tal forma que no son estándares, es decir, pueden intercambiar entre proveedores, pueden buscar varios proveedores, y entonces se va particionando más, pues, esa división del trabajo, ¿no? Pero es de forma concertada, ¿no? Es decir, las empresas deciden eliminar esa rigidez y entonces empiezan a contratar más proveedores para algunas partes de su proceso, de tal forma entonces que se empieza a generar una mayor división del trabajo. Además, también los desarrollos industriales pues van a tender a irse concentrando en ciertos territorios, ¿no? En estas aglomeraciones o concentraciones urbano-metropolitanas, por estas cuestiones que ya hablábamos, ¿no? De aprovechar las economías de escala, de que se reducen los costos de transporte. También donde pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, los recursos humanos calificados, ¿no?
tanto los generales como los que ya requieren algún tipo de instrucción especializada, van a también a aprovechar las infraestructuras tecnológicas que como tal dentro de la urbe pues ya es una condición el mejorar la infraestructura, ¿no? Van a contar con universidades, hospitales, centros comerciales, una multitud de proveedores que les pueden acercar esas materias primas o recursos que requieren. Y se van a desarrollar entonces algo que se llama los proyectos de tecnopolos. Estos proyectos de tecnopolos, pues son localidades que van a concentrar actividades de alta tecnología, proveedores y empresas en sí mismo, centros de investigación, empresas y universidades, instituciones financieras, además que pueden justamente lograr salir o sacar a la luz esos desarrollos tecnológicos que tienen, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en un Silicon Valley, ¿no? Donde ahí pues se desarrollan actividades, ¿no? Que requieren altos conocimientos de tecnología que van incorporando a diferentes tipos de tecnología, que cuenta con sus propios centros de investigación, que hay empresas que se encargan de promover o distribuir estas innovaciones y que además también tienen las suficientes instituciones financieras para proveerle de recursos financieros, pero también existen universidades que les pueden proveer de esa mano de obra especializada, capacitada, que hagan uso de alta tecnología para poder desarrollarse con más fuerza. También se desarrollan por su parte los clústeres. Los clústeres se caracterizan porque van a ser concentraciones geográficas, pero en este caso de empresas, ¿no? O de corporaciones, y que son específicas de algún sector, de tal forma entonces que estas diferentes industrias compiten entre sí, pero también se encargan otras de proveerles lo necesario para que puedan competir entre sí las grandes empresas. Luego entonces de este enfoque de la teoría de acumulación o especialización y también de la nueva geografía económica, pues se pueden derivar dos razones por las que hay un crecimiento demográfico en ciertas zonas, ¿no? Uno es, un desarrollo económico en ciertas zonas. Por un lado, pues el crecimiento demográfico en sí, es decir, en la medida en que se cuenta con capital humano, con personas que tienen estas cualificaciones que se requieren, que tienen esta flexibilidad de moverse de una empresa a otra, que además están reproduciendo su fuerza de trabajo, ¿no? Pues entonces puede crecer un lugar. Y el otro, pues, es el desarrollo económico que se pueda alcanzar. Es decir, si crecen los sectores, particularmente se habla de desarrollo económico cuando se habla del sector secundario o terciario. Pero bueno, también dentro del sector primario tenemos algo que se llama el sector agroalimentario. El sector rural y agroalimentario, ¿no? Que implica particularmente el sector agroalimentario, que a la agricultura o actividad primaria no nada más se enlaza o se dedica a la producción de alimentos, ¿no? O de materias primas, sino que además son capaces a su vez de integrar actividades del sector secundario y terciario a esas actividades tradicionalmente del sector agrícola, ¿no? Es decir, piensen ustedes, ¿no? En grandes empresas empacadoras, empresas que dan servicios de asesoría para importaciones o exportaciones, ¿no? Donde ya, por ejemplo, algunas de las empresas sí se dedican a la agricultura, pero de ahí pasa a una empresa que se encarga de su empaquetado, de su embalaje, y de ahí pasa a una empresa que se encarga de la comercialización porque va a ser vendido para exportación, pero además hay una empresa que se encarga de hacer la revisión de los riesgos sanitarios y de otorgar las certificaciones adecuadas, ¿no? Es decir, empiezan a crecer estos sectores no solamente en cuanto a aportación, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, sino también empiezan a crecer en cuanto a cadena de actividades, ¿no? Es decir, se van armando cadenas de valor mucho más largas, mucho más amplias, donde en cada uno de los eslabones se va agregando más valor, ¿no? Es decir, no solamente son
empresas que a lo mejor se dedican a la producción de hierro y acero, sino que además lo transforman a lo mejor en estufas y a su vez pues van a requerir de otros materiales, ¿no? Por ejemplo, para hacer el cromado de las estufas, donde además pues se les va a dar un diseño, se les va a colocar un color y a su vez pues entonces se requiere de empresas que las comercialicen y de otras que les hagan la publicidad o la promoción y además de demostradoras que enseñen cómo funcionan en los lugares donde se van a expender, pero además de diferentes tipos de canales de distribución, los que son para empresas y los que son para personas, ¿no? Es decir, se va alargando esa cadena de actividades. Eso también se le considera que es el desarrollo económico. De tal forma que además, considerando que a medida que las ciudades van creciendo, pues también van surgiendo más necesidades, pues entonces el sector agrícola, ¿no? Ya no lo consideramos, porque ese lo consideramos ya entonces como una actividad rural, no como una actividad urbana. Y en sí mismo también la industria empieza a perder un poco de terreno frente al sector terciario de la economía, que son los servicios. Es decir, empieza a haber un mayor desarrollo de las actividades financieras, de los seguros que se pueden ofrecer para las empresas y para las personas, de servicios profesionales, de gobierno, es decir, y todo aquello que puede requerir un habitante de la ciudad, ¿no? De la urbe. El crecimiento de estas actividades económicas entonces también va a demandar pues más espacio, más territorio para trabajar, para producir y para vender, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, ¿no? De repente aquí en las ciudades tenemos actividades tan especializadas como que, pues no solamente ya tenemos estéticas, ¿no? Que dan el servicio de cultura y de corte de cabello, sino que además ya se van especializando, algunas son barberías, otras son para colocación de uñas, otras son servicios podológicos integrales, ¿no? Es decir, se van especializando esas actividades del sector terciario cada vez más. Y eso imagínense en cuanto a servicios que se dan a los habitantes vistos como individuos. Ahora también piensen en cómo se van desarrollando esas actividades para las empresas, ¿no? Entonces, pues hay una que le vende el seguro para asegurar la producción, otras para asegurar el proceso, otras para asegurar la venta, pero además puede financiarse con un socio, pero también colocando sus acciones en la bolsa, o también pueden financiarse a través de otras empresas financieras como las empresas de facturaje, las empresas que se dedican a arrendamiento de maquinaria, ¿no? Es decir, de esa forma también en la medida en que se van aumentando la especialización de las actividades económicas, pues entonces también se va necesitando más espacio para producirlo, ¿no? De tal forma que cuando se habla normalmente de una urbe o de una zona urbana, pues se va a estar considerando, y ya lo habíamos mencionado también la vez pasada, ¿no? Un centro de la ciudad, que es la parte de aglomeración, pero que a su vez a su alrededor tiene una zona suburbana donde puede haber ya actividades de zonas agrícolas, pero combinadas con vivienda, ¿no? Por ejemplo, actividades forestales que además sirven también de entretenimiento o de turismo para la ciudad. Y una zona exterior que sería la zona agrícola, que es de donde la ciudad obtiene pues los alimentos y las materias primas para producir. Y bueno, hasta aquí sería el tema justamente de estos desarrollos económicos, ¿no? De esta nueva geografía económica. Otro tema importante del que íbamos a hablar es este que se le está llamando ahora, que está muy en boga, economía creativa, ¿no? ¿Qué es esto de la economía creativa? Bueno, particularmente quien ha estado trabajando mucho el tema es en España y nos habla también de esta lógica espacial, ¿no? Es decir, hay ciertas áreas urbanas que requieren incrementar esa capacidad competitiva y también la sostenibilidad para salir de algunas consecuencias derivadas de crisis económicas, ¿no? Particularmente se desarrolla en España, porque de los países europeos fue la que le tocaron como los efectos más fuertes
durante la crisis de 2008-2009, ¿no? La tasa de desempleo, que ellos llaman tasa de paro, se fue al cielo, empezaron a surgir, por ejemplo, muchas empresas que le daban una capacitación a las personas para que se autoempleara o para que cambiara de ramo, ¿no? Si es que en su actividad de plano ya no había empleo, pues que pudieran entonces reorientarse hacia trabajar en otro tipo de actividades económicas, ¿no? O incluso crear sus propias empresas o desarrollar actividades que iban en línea con las nuevas necesidades de las empresas. De tal forma entonces que empiezan a generarse actividades que son las que dejan de tener como ese arrastre en cuanto a ofrecer un empleo y también a demandar insumos, y otra donde hay actividades estratégicas que van a servir para levantar entonces estas ciudades o estas zonas de las crisis económicas, ¿no? Y les dice, son resistentes a la deslocalización. Es decir, bueno, si ya empieza a ser muy caro el trabajar o el vivir o el producir en la ciudad, pues se pueden mover a otra parte, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en México tenemos estas que son muy fácil de deslocalizar, como son las maquiladoras, ¿no? Las maquiladoras llegan un día, se ponen, producen y en 3 meses se pueden retirar. Estas actividades estratégicas como tal, estas no van a tener esa característica, ¿no? Por eso dice, son resistentes a la deslocalización. Estas se van a realizar dentro de la urbe. Y si se identifican, entonces se les puede promover dentro de las políticas públicas o incluso dentro del sector privado como economías a las cuales, si se le imprime mayor conocimiento, ahí hablando de conocimiento podemos hablar a lo mejor adelantos tecnológicos, innovaciones, incorporación de sociedades de la información, ¿no? O de tecnologías de la información, actividades culturales. Entonces, pueden reactivarse esas actividades económicas y fungir como un foco que retome todos esos empleos que se perdieron durante la crisis. ¿Qué se necesita para desarrollar una economía creativa? Bueno, de entrada tiene que haber una elevada oferta de capital humano, patrimonial e intelectual. Este aspecto es relevante y les digo que los mayores avances se han dado en España, por ejemplo, porque no sé si ustedes han oído, y si no, váyanse metiendo ahí a lo que son las becas Erasmus. En toda Europa, o es una beca que dan en la Unión Europea, que se llaman así las becas Erasmus, que justamente buscaban esto que nosotros mencionábamos como las fuerzas centípetas, ¿no? Es decir, en la medida, permítanme tantito. Perdón, chicos, es que toda la mañana he estado sonando mi teléfono y dije a lo mejor sí es algo grave, pero no, todo bien. Ok, entonces decíamos, justamente lo que buscan es esto, ¿no? En la medida en que estas fuerzas centrípetas conjuntan, ¿no? Este grupo de posibilidades, ¿no? Que hablábamos, las tecnologías de la información, las actividades culturales, entonces también concentran ahí personas que están muy capacitadas. Estas becas Erasmus eran tanto para movilidad dentro de la Unión Europea como para ofrecer becas de maestría y doctorado. Hay ¿cómo se puede decir? Una rama específica de becas para Latinoamérica, entonces por ahí si les interesa la movilidad o hacer una maestría o doctorado más adelante en la Unión Europea, pues ahí dan unas becas, ¿no? Y la verdad es que las becas están muy bien, dan más de lo que da CONACYT y llevan esta característica de movilidad. Normalmente a los que se están formando los llevan a 2, 3 países, toman clases en 2, 3 universidades
justamente para que puedan aprovechar de esta aglomeración que es la Unión Europea y conocer los avances que hay en varios países en un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, en temas de patrimonio industrial, en temas de arquitectura, en temas de economía, etc., etc., ¿no? Y entonces debe de existir esto, ¿no? Ahí como tal existía. De hecho, era un poco frustrante para las personas el decir, pues es que yo tengo una maestría y ¿qué estoy haciendo? Pues me voy a meter a estudiar otra porque no hay trabajo, ¿no? Derivado de la crisis no encuentro nadie que me contrate. O me voy a echar el doctorado porque no hay trabajo. O ya tengo doctorado y voy a tener que estudiar otro para obtener una beca porque no encuentro trabajo. Inclusive podía encontrar de repente uno a los guías de turistas que eran pues jóvenes, ¿no? Que tenían poco tiempo de haberse graduado, y tenían, por ejemplo, así alguna maestría muy especializada y, y estaban trabajando como guías de turistas, ¿no? O con actividades pues realmente no muy relevantes. Recuerdo, por ejemplo, un trabajo, porque se empezaron a crear trabajos así como para que la gente pues no se quedara sin empleo, que era, por ejemplo, una persona que se encargaba a la hora de la salida de las escuelas de dar el pase con su cartelito de stop y de avanza, ¿no? Para darle el paso a los escolares. Y muchas veces esas personas, pues eran personas que tenían una formación de maestría, de doctorado, ¿no? Una licenciatura completa, inclusive ya con experiencia, pero que justo derivado de la crisis, pues no lograban encontrar un trabajo. Obviamente, pues no eran trabajos bien pagados, eran de pocas horas, poca paga, pero se contaba con ese capital humano intelectual. Luego entonces esta economía creativa pues nos dice, bueno, la creatividad la vamos a entender como esta capacidad para aportar respuestas nuevas y eficaces frente a retos que enfrentan individuos, sociedades y territorios, ¿no? Es decir, el encontrar o buscar nuevas opciones. Aunque, por ejemplo, este asunto de estos trabajos de pocas horas, pues en realidad no eran, ¿cómo podríamos decir? No eran tan relevantes. El nivel educativo sí podía generar a su vez, buscar otras opciones que fuera crear sus propios empleos o mejorar servicios o mejorar productos que pudiera generarles un ingreso mejor que esas actividades poco relevantes, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a conocer entonces como industrias creativas? Bueno, pues son actividades intensivas en uso de conocimiento, particularmente también incluyen una gran cantidad de tecnología que permite asegurar una generación de empleo. Aquí tenemos, por ejemplo, en este esquemita, lo que se considera actividades de la economía creativa, ¿no? Según un criterio de la UNCTAD. Y nos dice, bueno, por ejemplo, tenemos aquí la edición de libros, prensa, videojuegos, etc., edición, actividades de programación y emisión de radio y televisión, publicidad y estudios de mercado, actividades profesionales de diseño, fotografía, traducciones, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, actividades cinematográficas, video y televisión, artes gráficas, actividades de creación artística y espectáculos, bibliotecas, archivos, museos y demás actividades culturales, ¿no? Esto se considera como las actividades de economía creativa. De tal forma, entonces, estas actividades creativas están muy relacionadas con medios de comunicación, con servicios de información y con actividades culturales. Obviamente también, pues este tipo de actividades y por estas características que mencionábamos, ¿no? Que requieren de personas que hayan conformado previamente ya un capital humano, que se requiere la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, de conocimientos especializados en programación, en diseño, etc. Pues entonces van a requerir también de insumos, ¿no? Para poder llevar a cabo esas actividades. Primordialmente, ¿no? O la base de este trabajo, pues es el trabajo de las personas, ¿no? Sus habilidades, sus capacidades, sus especializaciones. Físicamente a lo mejor requieren poco capital, ¿no? Pocos activos fijos.
Sin embargo, también son capaces de generar una demanda de insumos, por ejemplo, de infraestructura, que les va a servir justamente para el desarrollo de esta economía creativa. Estas actividades de la economía creativa, pues obviamente también tienen un impacto en el desarrollo territorial. Aún es, como diremos, es un tema nuevo, entonces tampoco hay muchas investigaciones específicas sobre el tema, sobre cómo logran el desarrollo económico y social, pero sí se ha observado que hay una tendencia a distribuirse espacialmente de una forma, ¿cómo podemos decir?, en aglomeración, ¿no? Es decir, hay una concentración. Entonces, una de las formas para crear o aprovechar estas actividades de la economía creativa, pues es justamente promover la formación de clústeres creativos, ¿no? Y nos regresamos, por ejemplo, a estos lugares como Silicon Valley, como los centros de programación en la India, como los desarrollos donde se crean todos estos avances tecnológicos de las empresas coreanas o de las empresas japonesas en materia de aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, se promueve. Si se promueve entonces esta formación de clústeres, pues entonces efectivamente van a activarse estas fuerzas centrípetas de las ciudades, van a encontrarse estas habilidades desarrolladas por las personas, ¿no? Ese conocimiento que tienen para poder efectivamente crear nuevos servicios que les permitan crear empleo sin necesidad de estar esperando que alguien más se los dé, ¿no? Luego entonces estas son típicas que requieren de cierta concentración, ¿no? De una aglomeración urbana, pero considerando un número limitado de lugares, ¿no? Es decir, tampoco puede ser que estas sean las actividades que van a sacar completamente de la crisis un país. Son importantes, le agregan valor a las diferentes etapas, ¿no? Esta etapa, por ejemplo, de la investigación de mercados, del marketing, del diseño, de la creación de actividades culturales para empresas, de museos, etc. Ayudan como tal a reactivar la economía, pero tampoco hay un número indefinido que puedan ocupar porque entonces empiezan a actuar las fuerzas centrípetas, perdón, centrífugas. ¿Qué lugares son estos entonces donde se va a empezar a observar que sucede o que empieza a crecer o cuáles son propicios para la economía creativa? Pues es justamente los agrupamientos en determinados barrios o áreas donde pueden ayudar algunas políticas de reordenación o regeneración, ¿no? De tal forma entonces que si se crean clústeres creativos, ¿no? Se van a entender estos como aglomeraciones de empresas que pertenecen a una misma actividad, pero que compiten y cooperan también, ¿no? O sea, compiten a lo mejor entre algunas marcas que realizan exactamente la misma actividad, pero también pueden cooperar entre ellas o cooperan entre empresas que les proveen los servicios para mantener una relación de mercado que funcione a largo plazo, ¿no? Bueno, luego entonces lo que vamos a hacer ahorita es que por equipo van a investigar, bueno, nada más en 5 minutos, van a buscarlos ahí en Google, cuáles podrían ser clústeres creativos, ¿no? Y nos van a platicar de qué se tratan esos clústeres creativos. A ver, déjenme ver cómo estamos. Voy a dejar de compartir para armar los grupos. Oigan, son bien poquitos, ahora sí me faltaron muchos. Ok, Ángel, ¿usted con quién está en su equipo? Con Gabriel y Nadia, profesora. Ok, sí está Gabriel, sí. ¿Y Libertad, con quién está en su equipo? No están, maestra, ¿No pero están? yo puedo trabajar si quiere. Ok. Y entonces de Sara tampoco está su equipo, ¿verdad? No, profesora, no están. Ok. Entonces las voy a dejar solitas. Bueno, van a trabajar hoy juntas, porque la idea es justamente propiciar
el trabajo en equipo, ¿no? Para que sean así 2 y 2. Sí, con dos clúster que encontremos, ¿no? Con 2 clústeres. Solamente, pues no van a usar el de Silicon Valley, que es el ejemplo que usamos, ¿no? Busquen otros clústeres creativos, dónde hay, a qué se dedican, qué actividades son las que han estado desempeñando, ¿no? Para eso tenemos entonces 5 minutitos para en los últimos 10 minutitos de clase, pues justamente hablar sobre ellos y sus características, y entonces vamos palomeando, ¿no? A ver si efectivamente hay capital humano especializado, si tienen acceso a estas tecnologías, etc., etc., ¿vale? Entonces los voy a mandar a su sala correspondiente. 5 minutitos, chicos. Denle ahí al botoncito aceptar para que los mande a la sala. Por ahí, Libertad, dele clic al botoncito. ¿Quién primero, maestra? ¿Las chicas o nosotros? A ver, ustedes. Bueno, nosotros encontramos un cuadro, maestra, de como que de varios clústeres, Ajá. Ah, excelente. de varias áreas que se pueden hacer. Una sería como que en el patrimonio, y la actividad que integraron y relacionaron es la cultura tradicional. Ok. Y el ejemplo serían como que las ferias de artesanía, festivales también diversos. Ok. Y hay un elemento distintivo que expresan y aprovechan la tradición cultural del lugar. Otro sería la gestión de espacios culturales. Ajá. El ejemplo sería como que las bibliotecas, museos, salas de exposición. Ok. Eso ya sería como que en el ámbito del patrimonio. En el ámbito de artes, encontramos artes plásticas, que sería como la fotografía, la pintura y la escultura. Ahí en las artes también encontramos las actuaciones artísticas en público, que serían como que los conciertos de música, teatro, ópera y las marionetas. Estas actividades están basadas únicamente en el arte y en la cultura. Es Los interesante, otros, ¿no? Porque inclusive hay ciudades donde la gente va a ver conciertos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, se ve en la parte turística, pero no con este enfoque de desarrollo de clústeres, ¿no? Pero es así tal cual. Ok, muy bien, ¿qué más? los otros dos. Profesora, bueno, yo encontré también que, bueno, los clústeres ahora sí que pues contribuyen a una buena parte de la economía, ya que nada más en el año 2013 el impacto económico de las industrias creativas representaron un 5.2% del Producto Interno Bruto y generaron una tasa de empleo del 5.3%. Y uno de los clústeres más importantes se encuentra en Panamá, ya que solamente en Panamá ahora sí que los clústeres aportaron el 6.3% del Producto Interno Bruto del país en el 2006 y estos generaron 58.142 trabajos, o lo que equivale al 4.4% de la población ocupada. Y de igual manera aquí en América Latina, países como Argentina, Colombia, Brasil o Chile han seguido los pasos de Panamá y han logrado crear con éxito pues estos espacios de colaboración creativa donde se ha creado una diversa agenda de actividades culturales y de personas de la industria cultural y de servicios. Ok, muy bien. Justo, ¿no? Hay que ver también si son clústeres como tal de economía creativa, ¿no? Ya dijo usted que sí, en particular si hay un desarrollo, porque también tenemos clústeres financieros, clústeres comerciales, ¿no? Pero en este caso, estos son un tipo muy particular de clúster que además justamente está dando como esa potencialidad de poder desarrollar económicamente una urbe, una zona metropolitana, e incluso de sacarla de problemas económicos severos, ¿no? Ok, muy bien, chicos. ¿Y las chicas que encontraron?
qué lugar encontraron. ¿Ustedes encontraron alguno en específico? Así como Gabriel de Panamá. Justamente Libertad fue a la que le llamó la atención y no investigamos así como tal, nos fuimos directamente con uno que es un clúster automotriz, y lo Ajá. que llamó la atención está en Guanajuato. Y este clúster cuenta con 6 comités de trabajo enfocados en la industria automotriz. Estos facilitan alianzas entre socios estratégicos con el fin de generar proyectos que promueven la competitividad y el crecimiento sustentable en Guanajuato, que pues eso es lo que más llama la atención, ¿no? El crecimiento sustentable. Ok, está bien interesante porque además justamente estos clústeres que están en México, particularmente el de Occidente, empezaron como tal, nada más como parte de la industria automotriz en general, ¿no? Armadoras, donde pues algunas empresas mexicanas proveían las autopartes, pero empezó a desarrollarse justamente como un clúster, ¿no? E incluso ya también se hace diseño, a lo mejor no el diseño completo de automóviles, pero sí el diseño de mejoras para toda la industria automotriz y no solo para los autos que van a ser distribuidos aquí en México o en Estados Unidos, ¿no? Incluso modificaciones o mejoras de diseño para autopartes para automóviles que van a ser distribuidos en todo el mundo, ¿no? Y obviamente, pues ahí, y por eso también es que han crecido mucho, pues esta parte de Occidente, ¿no? Como clústeres comerciales, Guanajuato, Jalisco, inclusive Tlaxcala, Puebla, ¿no? Justamente por esta demanda de mano de obra calificada y de personas que son capaces de generar estas economías creativas, ¿no? Ajá. Sí, Ángel. Es que yo quería comentarle, maestra, que yo encontré en un clúster aquí como que se está implementando en la Ciudad de México. Ah, ok, ajá. El proyecto como que pretende vincular empresas del desarrollo humano, cultural, con el medio ambiente y que es un proyecto de emprendimiento social. Bueno, este clúster se llama, se está haciendo en la zona Roma Condesa. Esto como que sucedió sin pensarlo y de manera natural, que ya van 170 empresas que se unen y trabajan con bastante éxito, que se basan en el conjunto de arte, cine, teatro y diseño de un criterio empresarial. Es lo que se está manejando en este clúster, maestra. Eso está muy bien, ¿no? Está interesante, porque aparte, pues justo nos toca en la ciudad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, serían lugares así interesantes de analizar de qué es lo que está pasando, ¿no? Particularmente, cuáles son estos aspectos de la economía creativa que están haciéndolos como despuntar o diferenciarse de otras zonas, ¿no? Y bueno, bien, muy bien, chicos. Entonces, dejamos este tema aquí. La próxima clase vemos tema de transporte. Les voy a dejar por ahí que revisen en INEGI una encuesta sobre movilidad. Igual y ya en otro semestre la revisaron o con otro maestro para que platiquemos justamente sobre transporte. ¿Va que va? Pero ustedes ya busquen, revisen datos, qué pasa con la movilidad en la ciudad, etc. Y lo vemos la siguiente clase. Sí, está bien, profesora. Nos vemos, Gracias. chicos. Que tengan buen día. Gracias, maestra, igualmente.